Poderoso, en esta hora te damos gracias por las bendiciones que nos das. Bendice a todos los papás en su día, bendícelos en gran manera. Y te pedimos que esta predicación nos redarguya, nos llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y que nos lleve a una reflexión absoluta y total, sobre todo en el punto de donde nos has sacado tú, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos ahí toma tu Biblia ahí donde estás y ve a Romanos 3:9. Romanos 3:9, ahí vamos a comenzar nuestra predicación. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, capítulo 3, verso 9. Dice ahí el Espíritu Santo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pues, refiriéndose a los gentiles y a los judíos, dice ahí, en ninguna manera, pues ya que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahí vamos a comenzar esta doctrina tan importante que se llama, como la puedes ver ahí en el pizarrón, la depravación total. Mira, esta doctrina es muy importante porque a veces olvidamos algunas cosas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo vivías antes sin Cristo? ¿Cómo vivías? Voltea ya, no sé, 10 años, 15 años, 20 años, a lo mejor 25. ¿Cómo vivías sin Cristo? Yo cada vez que hago esta reflexión, la verdad me avergüenzo de muchas cosas. Hay veces que me he topado gente con la que tuve contacto y esas personas saben cómo vivía yo antes y sí me avergüenzo. Y me cuesta a veces un poco de trabajo también acercarme a predicarles porque pues, cómo vivía yo antes. Y es una realidad. Muy posiblemente nunca hayas escuchado sobre esta importante doctrina. A lo mejor nunca en tu vida la habías oído. Hoy estaremos enseñando este tópico que se encuentra en el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Ahí vamos a comenzar. Mira, ¿qué significa la palabra depravación? La palabra depravación es caminar en degradación. Como cuando a un militar le quitan un grado y lo rebajan. Y esto implica incluso que le bajan el sueldo. Es caminar en vicio. Ser envilecido, fíjate qué connotación, en degradación, corrupción, adulteración y perversión, es una perversión. En su etimología, como lo puedes ver ahí, viene del latín depravare, surgido del adjetivo pravus, en latín pravus, que significa torcido, chueco. El prefijo de le añade intensidad. Aquí en el mundo tenemos un dicho que dice, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Es importante sobre todo esta doctrina en los jóvenes, porque es cuando todavía y en los niños podemos moldear su conducta en base a principios bíblicos. Porque cuando tú ya tienes hijos de 20 o casados, ¿qué? Ya se pasó el tiempo, ya no los puedes educar, los puedes aconsejar, pero ya no los puedes meter disciplina, ya salieron de tu casa, ya son harina de otro costal. Te voy a leer lo que dice el maestro John MacArthur sobre la depravación. Te lo voy a leer tal como viene, tal como él lo entiende. Mira, significa que el mal ha contaminado todos los aspectos de nuestra humanidad, todos, desde arriba hasta abajo. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra personalidad, las emociones, la conciencia, las motivaciones y la voluntad. Los pecadores no redimidos, por lo tanto, son incapaces de hacer nada para agradar a Dios, nada, todo lo que hacen no le agrada a Dios. Hasta sus oraciones, a Dios no le agrada.
Son incapaces de amar verdaderamente a Dios que se revela en las Escrituras. Son incapaces de obedecer de corazón a Cristo. Son incapaces de comprender la verdad espiritual. No la comprenden. Tú les regalas una Biblia y la van a tener ahí, la van a medio ojear. No la entienden porque no tienen el Espíritu. Son incapaces de tener una fe genuina y auténtica, es decir, una fe sobrenatural. Y esto significa que son incapaces de agradar a Dios o buscarlo verdaderamente. No lo pueden buscar, no están capacitados. Los pecadores no tienen la capacidad de hacer el bien espiritual u obrar por su propia salvación de pecado. Es imposible que lo hagan. Están tan completamente alejados de amar la justicia, tan completamente muertos en el pecado, que no pueden salvarse a sí mismos, o incluso ser aptos para la salvación de Dios. O sea que, como dice ahí, están torcidos. La humanidad incrédula no tiene la capacidad de desear, entender, creer o poner en práctica la verdad espiritual. Fin de la cita. No es agradable esta doctrina. No es agradable porque para donde tú voltees, familiares, amigos y conocidos incrédulos que tú tengas, así están, en una depravación total. Por eso es que cuando tú les vas y les predicas el mensaje, tienes que preparar el terreno. No puedes llegar y nada más darles una Biblia y hablarles. Tienes que orar por ellos para que Dios prepare sus corazones y puedan salir de esta situación tan grave y tan crítica en la que se encuentran. La depravación es un estado alterado, fíjate, alterado, del cual Cristo nos rescató de la corrupción radical de la raza humana. Él nos rescató. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Todo está en las manos de Dios. ¿Cómo se encuentra el alma humana en el mundo? En su mayoría depravada y corrupta. Así es como caminamos. Y caminamos, te voy a decir algo, entre muertos vivientes. ¿Escuchaste eso? Muertos vivientes. Por eso es que cuando vas a una fiesta no encajas. Por eso es que cuando estás en un grupo de incrédulos no te quieren porque no perteneces a ese grupo. Estás hablando con zombies. ¿Cómo se encuentra el alma humana en el mundo? Se encuentra sin Dios, en caída continua y depravada en su totalidad. Esto en el entendido de que nadie puede salvarse a sí mismo. Y atención a esto, en una caída continua. Cada vez más, por un lado, en el mundo aumenta la maldad y también los hombres van en una caída porque no buscan a Dios ni están capacitados para entender las Escrituras. ¿Te das cuenta? ¿Qué situación tan difícil? ¿Cómo nos encontrábamos nosotros sin Cristo? Estamos imposibilitados para arrepentirnos, imposibilitados para buscar a Dios, imposibilitados para leer y entender las Escrituras, imposibilitados para obedecer y agradar a Dios. Es un estado alejado completamente de Dios. Y si tú te metes a las redes, vas a ver que mucha gente habla de Dios, Dios para acá, Dios para allá, pero están lejos del Señor, muy lejos. Mira, la realidad es que la humanidad incrédula está metida en un problema muy complejo y grave. Leíamos ahí al principio cómo estaba en Génesis 6. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y se arrepintió de haber hecho al hombre. Para donde volteé, hay otra parte en la cita que dice, he buscado un hombre que se ponga entre los hombres y yo, ahí en la brecha que se ponga, dice, y no lo he encontrado. Un solo hombre no lo he encontrado. Ese es nuestro estado espiritual. No en el caso de nosotros, porque nosotros hemos sido rescatados. Por eso yo te dije, ¿cómo estabas antes de Cristo? Mira el capítulo 3 de Romanos, vamos allá al contexto. Puede bosquejarse como sigue. De los versículos 1 al 8, ¿sí estás ubicado ahí? Del 1 al 8. Pablo habla sobre si no hay ventaja en nacer de raza judía o si sí la hay. Mira el versículo 2, cómo dice. Dice Pablo, mucho, ¿hay ventaja en el judío? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Esto es importante porque los judíos tienen una fiesta donde festejan y
que Dios les permitió conocer su palabra, se las reveló, los instruyó. De los versículos 9 al 18, Pablo habla sobre la condición del hombre natural delante de Dios. Cuando no conocíamos a Cristo, éramos eso, hombres naturales. Ahí en el versículo 10, mira cómo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Sí? ¿Lo ves ahí? Ese lo vamos a explicar más adelante. De los versículos 19 al 31, Pablo habla sobre que somos justificados delante de Dios por gracia y por fe, dos elementos. ¿Qué es la justificación? Cuando nosotros vemos esta palabra, es esto: el Señor nos rescata, nos saca de ahí de donde estábamos, nos limpia, nos enjabona, nos perfuma, nos pone talco, nos pone sus vestiduras de Él, escuchen, sus vestiduras de Él, sus méritos de Él, y cuando el Padre nos ve como a su Hijo. Esa es la justificación, nos ha justificado delante de Dios. ¿Cómo? Por gracia. Esto quiere decir inmerecido. No lo merecíamos, pero nos ha justificado. Y por fe, una fe sobrenatural en la obra y vida de Cristo. Y luego ahí en el 30 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, a judíos y gentiles, todos entramos por fe, y judíos y gentiles somos un solo pueblo en Cristo Jesús. De los dos grupos hizo uno. Los del Antiguo Testamento veían a Cristo hacia el futuro y nosotros lo vemos hacia el pasado. Un solo cuerpo. Y ahí en ese contexto está el versículo a explicar. Entonces ahora sí, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todo está bajo pecado. Esa es la depravación total. Hemos heredado el pecado desde Adán. Somos una raza esclavizada al pecado. Nuestro pecado nos esclaviza. Lo que te guste o lo que nos gustaba. ¿Qué nos gustaba antes? Piensa en lo que te gustaba antes y eso lo hacías. Y te gozabas en tu pecado, amabas tu pecado. Y el pueblo escogido de Dios y todos los gentiles estamos condenados a la muerte si no nos arrepentimos. Esto es cierto, se necesita el arrepentimiento. No es estar nada más en la iglesia, no es nada más venir a escuchar las prédicas y los estudios bíblicos. No nada más es participar. Necesitamos estar verdaderamente arrepentidos. El hombre se ve a sí mismo bien delante de Dios. Si nosotros nos calificamos a nosotros mismos, yo estoy bien. Pero ¿qué tal cuando empezamos a ser confrontados con la Escritura? Actuamos mal delante de Dios por nuestra propia voluntad, aunque la conciencia nos acuse siempre. Hay veces que cometemos errores por ahí, sabemos que está mal lo que estamos haciendo, nuestra conciencia nos acusa, pero lo seguimos haciendo, no lo corregimos. Cuidado ahí en esto. Esto sí nos afecta a nosotros, porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Pensamos que somos libres de la ira de Dios, de la maldición de la ley, de un juicio condenatorio, de ir al lago de fuego y azufre y de estar alejados de Dios por el resto de la eternidad, lo cual es mentira. La gente piensa eso, no, a mí no me va a pasar nada, yo estoy bien, yo camino bien, creo que yo soy bueno. Y ahí nos la llevamos. Una vida cristiana, espiritual mediocre, cuando no conocemos a Dios. Así andábamos. Dice Romanos 3:10 y seguimos ahí adelante en el pasaje. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Este es el veredicto enviado desde la corte celestial y decretado por el mismo Señor Jesucristo hacia la humanidad depravada. Ah, por eso sí, Señor, dame lo que merezco. Señor, yo te reclamo. Señor, yo declaro. Señor, yo decreto. Señor, yo incubo. No hay justo ni aún uno. ¿Qué merecemos? El Hades.
el juicio condenatorio y luego el lago de fuego, Jesús. No es lo que merecemos, todos, porque ya lo leímos, no es justo de uno. Es un veredicto, este es un juicio que es celestial y es decretado por el mismo Señor Jesucristo. Mateo 22:37, anótala, yo te la leo. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué hace el mundo? Primero mi trabajo, primero mi esposa, primero mi coche, primero mi casa, primero mis hijos. Y si me sobra tiempo, pues a lo mejor voy o a lo mejor no voy a misa. Y si voy a misa, pues estoy oyendo todo y viendo todo menos lo que está diciendo el padrecito ahí del Evangelio. No sé ni cuál es la homilía ni el salmo responsorial, no sé en cuántas partes está dividida la misa, no sé qué significa la palabra papa, no sé cuál es la jerarquía, no sé cuáles son los sacramentos, no sé nada, pero estoy ahí. Y así caminamos, en una ignorancia. ¿Y amamos a Dios? No, no lo amamos. No lo amamos. Cuando andamos en el mundo, no amamos a Dios. Es una realidad. No cumplimos el mandamiento ni nos interesa hacerlo. Esa es una realidad. Así camina el mundo. Tenemos un serio problema delante de Dios. A esto la Escritura nos llama una rebelión masiva mundial. Escucha esto, una rebelión masiva mundial. No se sabe muy bien la razón. Ahorita que ya empezó ya otra guerra en Medio Oriente más grande, no sé por qué en advertencia Israel mandó unos misiles ahí a Irán, que es que porque estaba haciendo pruebas nucleares, entonces ya también se empezaron a realizar otros misiles y ya empezamos la guerra. Y como vimos ahí en la escatología cósmica, oímos de guerras y de rumores de guerras, principio de dolores. Regresando a la doctrina, pero el ego humano, ese ego humano que tenemos, está ahí una caricatura que creo que es la caricatura de Ratatouille, donde sale ahí un personaje que se llama Ego. Este ego humano promueve que nos amemos más a nosotros mismos que a Dios. Han quitado a Dios, primero yo. Nos idolatramos, obedecemos al Dios. Mira lo que dice Proverbios 21:4, anótala. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Pero el mundo no lo ve como pecado. La gente que no tiene a Cristo ahí obedece a yo. Él es su propio Dios, primero Él y después Él. Nosotros mismos somos nuestro propio Dios. Caminamos en vanidad, prepotencia y aún en soberbia. Mira estas palabras tan fuertes: vanidad, prepotencia y soberbia. Primera de Pedro 5:5, anótala. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos o a los pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, en el mundo podríamos decir que vemos dos grupos: los creyentes y los incrédulos. Los verdaderos creyentes caminamos en humildad y hemos dejado la soberbia, el orgullo y la vanidad a un lado. Claro que esto no quiere decir que seas tonto, no confundir que seas tonto. O sea, ya te piden prestado una vez y otra vez y no te pagan y no te pagan, te vuelven a pedir prestado y no pagas, no. Ya te agarraron, es que el hermano es cristiano y de todas maneras pues te va a perdonar. No, págale al hermano que le debes. Violamos conscientemente la ley moral de Dios, conscientemente, es decir, el Espíritu Santo nos abusa, sabemos que está mal y lo hacemos. Yo, recordándome a mí mismo en mi pasado,
cuando no era creyente. Romanos 3:19, anótala. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Pues sí, todos vamos a ser juzgados. Todos, creyentes y no creyentes. Cuando yo era joven y no conocía a Dios, yo tenía ahí mi calendario y veía todas las fechas que me iba a ir a la playa. Anotaba las discotecas que iba a visitar, dónde me iba a hospedar, cómo me iba a ir y qué iba a llevar. Y la escuela pues quedaba en segundo término, porque yo ya tenía mi calendario, eso era lo efectivo. Bueno, cada 15 días estaba yo en Acapulco. Y cuando se me acababa el dinero, me iba al mercado y me iba a barrer ahí o me iba a trapear y ya me granjeaba unos centavos. Me servía mi desayuno ahí las costeñas y en la tarde la tardeada el domingo. Gratis, todas las discotecas. Ya tenía yo mi plan, ya tenía yo mi proyecto. Antes se podía ir uno de rally, te parabas ahí en la caseta y te podías ir de rally. En los 80s. Ahorita ya no te puedes parar en la esquina porque el que pasa cerca hasta sientes que te va a robar. Y lo ves de lejos y le ves la cara, no, sí trae cachucha, no, entonces sí, cuidado. No dejas ni acercarte. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo. Toda nuestra conducta. Pero el incrédulo no lo ve. Las consecuencias de vivir bajo el yugo del pecado y nuestra depravación es que tenemos distorsionado el entendimiento. Fíjate, yo hice a un lado la escuela y me dediqué a la diversión. Tenía distorsionado mi entendimiento. ¿Y qué pasó? No acabé la escuela. Me quedé ahí como pasante. Ya cuando quise inscribirme, me dicen, ¿qué cree? Ya los proyectos de la SEP ya cambiaron. Si quiere usted reinscribirse, vamos a regresar a cuarto semestre. De los 80. Ahora, me gradúo y ¿para qué quiero el título? A mis 63 años. Más para tenerlo ahí. Puedo hacerlo, pero ¿ya para qué? O me voy a Santo Domingo y saco uno. Ustedes díganme. Ustedes díganme porque también lo puedo hacer. Las consecuencias de vivir bajo el yugo del pecado y nuestra depravación es que tenemos distorsionado el entendimiento y no vemos las cosas como las ve Dios. Mi papá me decía, acaba la escuela. Bueno, ¿no te gusta esa carrera? Agarra otra. No, pues yo quiero ir a Acapulco. Bueno, date un año sabático. Dice, vete allá a la frontera, a Estados Unidos con tus tíos allá a Ciudad Juárez. Y me pagó mi papá 6 meses. Dice, no, ¿quieres divertirte? Vete a la frontera. No, pues en la frontera, ya que les platico. Tenemos distorsionado el entendimiento. Así diríamos. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Otra declaración contundente, somos necios y somos tercos. Uno les dice a las jovencitas ahora, mira, el ir a una discoteca, el ir a un lugar, a un bar, hay que tener cuidado porque ahora hay mafias ahí adentro. Y esas mafias, hasta los mismos meseros se te acercan y le dicen, ¿cuál le gusta, jefe? No, pues esa chava de minifalda me gusta. 5,000 pesos, yo se la duermo y se la pongo en su coche. ¿Vas a dejar ir a tu hija? Pues claro que no. Está difícil ahorita la situación, ¿eh? Está difícil. Entonces, no hay quien entienda. Y tú le explicas y no ves que yo quiero ir. Pues ándale, pues váyase. Y vean cuántas jovencitas hay desaparecidas. Se busca, no se encuentran. Hay hasta grupos que andan buscando a sus hijos desde hace 10 años y no los van a encontrar. No que yo se los desee, porque
Yo sé dónde quedaron esas personas. Las matan a las pobres chamaquitas. O las van y las venden allá a los sheiks de Dubái, a Medio Oriente, hasta allá van a dar estas chamaquitas. Hay un tráfico increíble de órganos y de personas. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, pues menos. Yo me acuerdo que tenía un vecino y ese vecino me dijo una vez, dice, no, dice, estoy muy enojado con los testigos de Jehová porque yo estaba bien crudo y me vinieron a tocar y yo pensé que era una emergencia y estaba yo bien crudo. Y salí y eran los testigos de Jehová. Y me empezaron a predicar y les dije yo, no, dije, mejor traigan una caguama porque estoy crudo, no me prediquen. ¿Buscar a Dios ese hombre? ¿Para qué? Porque quieres una caguama, a curársela y seguirla. Así está el mundo. Así vivíamos. Caminamos en una mente envanecida y un corazón duro. Todavía es tan endurecido que ninguna verdad entra. Por más que le queramos decir a la persona, no entra. No gozamos ni amamos nuestro propio pecado en el sentido como lo ve la Escritura, sino que al contrario, hay una alteración, hay una altivez. Nos gusta nuestro pecado, lo amamos, lo consentimos y hasta no lo dejamos ir. Lo tenemos ahí, pero bien. Por eso es que se necesita morirse, nacer de nuevo. Tenemos el afecto de hacer el mal delante de Dios y de los hombres, por lo tanto Dios tiene que renovar mi mente y mi corazón desde la raíz. ¿Tú te has sacado una muela? ¿Un diente? Oh. Yo nada más dice el dentista y hagan de cuenta que dicen el anticristo, porque ya sé que hay que abrir boquita, cerrar ojos, ponerse súper nervioso y nada más ve uno la agujita esa que te pone. Claro que hay personas, yo fui a una dentista, que es así, era como, no sé, tenía una mano muy buena, yo no sentí piquete, y yo ya estaba ahí nervioso, y cuando menos pensé, ya estaba yo ahí nervioso, y dice, pero si ya está acá, señor, ya está acá en la pinza, ¿usted de qué se queja? ¿Ya la sacó? Ya la había sacado, y otra vez estaba yo. Bueno. Así estamos. ¿Duele? Si te duele sacar una muela, déjame decirte que en lo espiritual duele quitarte las cosas que le desagradan a Dios. Duele. Tienes que quitarte la pereza, la flojera, tienes que ponerte a estudiar. Puede ser que te pongas nervioso y que digas, esto está difícil. Pues sí, está difícil. Ahora, aquella persona que quiere avanzar más, que quiere dar clases o que quiere ser maestro de Biblia, doble trabajo. Que no solamente tienes que estar íntegro delante de Dios, sino que tienes que hacer un esfuerzo para poder presentar un estudio bíblico. Entonces ya entramos a otro nivel. Por eso dice ahí Ezequiel 18:31, anótenlo. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Mira, ¿quiere decir que Israel estaba muerto? Sí, estaba muerto, ahí dice que estaba muerto. ¿En qué? En sus pecados y delitos, como dice la Escritura, así andábamos. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que andan en una secta satánica? ¿Qué hay de aquellas personas que se metieron al ocultismo, que ya metieron una ouija o metieron ahí alta magia de Lipas Levi, un libro? Ahora, una persona que anda en la santería, que cada 8 días vive de eso y que consigue clientes y que llegan los clientes y que le dice, ¿usted qué quiere? No, yo quiero que mi negocio prospere. ¿Me va a traer una gallina o me va a traer un gato? Aquí vamos a hacer un ritual, vamos a derramar sangre, usted va a comer sangre, yo voy a comer sangre, y luego le vamos a bailar ahí a Mayombe y a Macumba y a todos esos demonios, y luego vamos a obtener sus favores. Ah, pero le va a costar 15,000 pesos. Y entonces esa persona
que está ejerciendo esa maldad, cada 8 días hace un sacrificio. ¿Cuántos sacrificios hace al año? 50. Y en 10 años o en 5 años, 500. Y luego entra aquí y dice, oiga pastor, ¿puede orar por mí? Y los pastores pentecostales les imponen las manos como si nada, es que yo soy un mega guerrero de oración. ¿Sí? Así como me están viendo. Esto pasa todos los días. Por falta de prudencia, por falta de conocimiento. Estas personas que ejercen este tipo de cosas están alejados. Necesitan un tratamiento especial. ¿Qué hay de aquella persona que anda en sexo torcido? ¿Sabe qué? A mí me gustan, soy mujer y me gustan las mujeres. Soy hombre y me gustan los hombres. Somos nuestro propio Dios. Nos damos gusto a nosotros. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haced de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Tenemos nuestros deseos, nuestra voluntad contaminados y afectados por el pecado que abunda en nosotros. Escuche esto que te voy a decir. Amamos lo que Dios aborrece y odiamos lo que Dios ama. ¿Eso no lo creo? Romanos 3:12, si leímos ahí en el texto ahí de la declaración, Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado en alguna ocasión, todos. Pero aquí lo más grave es que hay ministros del Evangelio que se han desviado. Empezaron bien, luego se torcieron. Conozco una iglesia que empezó bien, pero luego como la gente se le empezó a ir porque daba sana doctrina, cada vez era menos y cada vez menos. Ese en vez de ir aumentando, disminuía. Dice, bueno, pues vamos a implementar una estrategia para llamar a la gente, para llenar a la iglesia. No, no se trata de llenar la iglesia, Dios la va a llenar. Dios va a traer a los que quiera traer, no eres tú. Tú sigues dando la sana doctrina. ¿Y saben lo que hicieron? Empezaron cambiando las alabanzas. Empezaron a poner alabanzas pegajosas. Luego empezaron a proclamar prosperidad. Al mes ya se había duplicado el número de personas que estaban ahí. Y no pedían compromiso en la iglesia. Sí creció el número, pero el púlpito se vino abajo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Hay gente que está estancada, escucha esto, en las iglesias, esto sí nos afecta, porque tiene 10 años ahí y no tiene ningún ministerio, ni está sirviendo a nadie, ni está haciendo nada, simplemente está calentando el asiento. Ya pasaron 10 años y no está haciendo nada. Era para que por lo menos ya tuviera una vecinita que le esté dando un estudio bíblico ahí. Por lo menos, o a la comadrita, o al compayito. No hay quien haga lo bueno. Por un lado no lo podemos hacer porque toda buena obra viene de Dios y ya están preparadas para que caminemos en ella. Pero aquí se refiere a que ni siquiera hacemos el intento. No buscamos hacer el bien. Al contrario, la gente malvada se levanta y dice, a ver a quién voy a fregar el día de hoy, el día del papá. No hay ni siquiera uno. Así estábamos, sin Cristo. Es una situación crítica, Y así están muchos de nuestros hermanos de sangre, nuestra familia, nuestros vecinos. Necesitamos ser renovados por completo, de pies a cabeza, morir, porque esta es la adecuada función delante de Dios. Nuestros actos se desviaron, somos inútiles para el Creador. Cuando estamos así en ese estado, Dios no nos puede utilizar. No, ¿cómo nos puede utilizar? ¿Cómo? No estamos capacitados, dice que hay una incapacidad total. Tenemos que hacer las cosas para la gloria de Dios y bajo el nivel de las Escrituras. No solamente para la gloria de Dios, sino lo que dice la Escritura.
tal como viene. Mateo 5:16, anótala, te la leo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate cómo debemos caminar del lado contrario. Debemos de ser luz. Yo he visto personas que las saludo, vecinos, amigos, y nunca les veo una sonrisa, nunca les veo sus ojos limpios, sanos, porque han de saber que los ojos son la ventana del alma. Y ahí se ve una tristeza. Luego hay veces que yo tengo familiares y los veo, y me les acerco, les doy un abrazo, les veo los ojos, no, veo cómo está destruida su vida. Sí te sonríen y todo y te abrazan, nos da gusto vernos y todo, pero sus ojos, híjole, se ve que están devastados por dentro, aniquilados, quién sabe qué hayan pasado, y unos hasta en amargura. Esto pasa porque tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos, aún de nosotros mismos, porque minimizamos nuestros pecados. El incrédulo minimiza sus pecados, él piensa que lo que hace está bien, porque dice, es que todo el mundo lo hace. La justicia de Dios y mi justicia personal están muy alejadas. Muy alejadas. La gente piensa que está haciendo bien. Mira, tan alejado está esto que nosotros como evangélicos lo vamos a entender. Cada año vienen las procesiones de todas partes de la Virgen de Guadalupe hacia ahí a la zona de la villa. Pues no falta quien salga y les dé de comer, les dé de beber y les dé ahí hasta centavos para que sigan su caminar en su idolatría. Y ellos piensan, no, hice una buena obra. Ay, hiciste una buena obra, ¿qué hiciste? No, pues mira, les di de comer a los peregrinos, sobre todo a los más grandes y a los niños. Ay, si vieras cómo me siento, soy tan feliz dándoles alimento a las personas. ¿Y a qué van? A darle la honra y la gloria al diablo. ¿Y tú les ayudas? Pues antes le puedes salga y denles donas, hágale tortas. Tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos. Esa es la depravación total. Es alarmante. Mis obras delante de Dios son fétidas, tóxicas, grotescas, miserables e inservibles. Todo lo que haces cuando no estás en Cristo, eres fétido, tóxico, grotesco y miserable. Así como esos que ayudan a los que van caminando allá a la idolatría. Esta cita la conoces, nada más te la voy a poner ahí. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Obedecíamos al pecado, estábamos esclavizados al pecado, nos gustaba el pecado, amábamos el pecado y seguíamos ahí en el pecado. No pasaba nada, éramos tan felices, ¿verdad? Volteamos y ay, hasta temblamos, qué feliz era yo. A mí me da vergüenza. Yo veo mi pasado y me da vergüenza. Es más, todavía me he encontrado ahí personas y les hablo ahí cortito, les digo, ven, quiero hablar contigo. Oye, ¿qué crees? Mira, pasó esto y esto hace mucho, tú no te diste cuenta, pero yo sí te lo hice. ¿Sabes qué? Perdóname. Te robé, te mentí, hablé mal de ti, perdóname, dije esto, hice mal. Tienes todo el derecho de enojarte conmigo, pero te lo tengo que decir. Yo sé que no me vas a perdonar fácilmente, pero te lo tengo que decir. ¿Fácil? No, no es fácil. Es muy difícil. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Romanos 3, 13, 14, si siguen leyendo ahí el texto, sepulcro abierto es su garganta. Nos está diciendo, mira, por si fuera poco, no nada más eres tóxico, sino que eso tóxico que traes
lo sacas por tu boca con palabrotas. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Fíjate nada más. ¿Cómo está nuestro lenguaje? Es más, yo te aseguro que todavía, aún siendo creyentes, algunas palabras se nos salen. Se nos salen por ahí. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado de lo que hablamos y lo que decimos. El tono en el que hablamos, a quién se lo decimos y cómo. El hombre natural camina en completa amargura y descontento. Uy, Señor, otra vez ya está lloviendo. Y las plantas, los árboles, las siembras están felices, los animales. El manto acuífero se llena, se limpia la atmósfera, pero tú estás molesto porque está lloviendo. Y el Señor te dice, te estoy haciendo un bien, déjate querer, déjate consentir, condenadote, te quiero mucho. Amargura. Acabo de trapear y ya se ensució otra vez. Pues que se ensucie ese piso. ¿Qué tiene que se ensucie? Luego las suegras. Ay, esta mujer. Déjala, es su casa. No te metas en su casa. Es otra casa. Tú disfrútalos a ellos y a tus nietos. Si se está cayendo en la casa, que se caiga. ¿Cuál es el problema? ¿Tú vives ahí? ¿Tú mantienes a la mujer, no? Pues déjala. ¿Cuál es el problema? Pero no, ahí estamos. Traca, 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 traca. Mateo 12:34. Fíjate que, ¿cómo habla aquí? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjate qué importante es lo que decimos. ¿Cómo hablamos? Lo bueno que hablamos. Cuando hables de una persona, habla lo bueno. Aunque tenga 50,000 cosas malas y le ves algo bueno, habla lo bueno de esa persona. Algo bueno tiene, aunque sea incrédulo. ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? Hipocresía, insultos, mentira, chisme, murmuración, falso testimonio y otras tantas cosas. Acompáñame esta cita, esta sí búscala. Jeremías 9:3-5. Jeremías 9:3-5. Búscala. Antiguo Testamento. Profetas mayores. Jeremías 9:3-5. Dios le da la ley a su pueblo. Y el objetivo de darles la ley es que den testimonio a todas las naciones que había alrededor de ellos y que esas naciones glorificaran a Dios. ¿Te acuerdas lo que pasó ante Salomón y la reina de Saba? Dice, yo había oído que había un reino allá en Israel, dice, y que su rey era un gran rey. Dice, pero ahora que estoy aquí, se quedan cortos. Porque el testimonio que dio Salomón ahí fue grande. Vio a sus sirvientes, vio el orden, vio la disciplina, vio el sistema, vio todo lo que estaba haciendo y se fue para atrás la reina de Saba. Pero en este periodo de Jeremías, todo lo contrario. Mira ahí del 3 al 5. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron. Y era la nación judía, y me han desconocido, fíjate nada más. Dice Jehová, guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza. Fíjate a qué punto habían llegado que ya no se tenían confianza ni entre ellos, porque todo hermano engaña con falacia, fíjate, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. No solamente hablamos, sino que actuaron. Y era la nación escogida. Qué feo es ver que alguien se diga que es cristiano y que todavía camina como incrédulo y que habla como incrédulo. O que tenga un doble ánimo. Aquí es
El hermano plus ultra y allá afuera es superñero. El ñero compañero superñero allá afuera. Y maneja el calor, maneja el albur, y maneja todas las palabritas esas que andan en boga. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No se te ve que eres cristiano? Ay, pues es que la tierra que fueres haz lo que vieres. No, eso no dice la Escritura. ¿Cuánta necesidad tenemos de examinar nuestro corazón, hermanos? ¿Cuánta necesidad? De purificarnos, de limpiarnos. Tenemos muchas relaciones familiares y espirituales dañadas por causa de no controlar nuestra lengua. ¿A cuántas personas no herimos cuando no conocemos a Cristo? Pues ahora tienes una tarea, tienes que ir con ellas y tienes que pedirle perdón a esas, y tienes que decirle, te pido perdón porque hablé mal de ti. ¿Fácil? No, no es fácil. Ahí te la dejo de tarea, tú sabrás si lo haces o no haces. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿lo estás viendo ahí? Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es todavía para nosotros muy importante lo que decimos, lo que hablamos. Allí en Veracruz, ¿qué tal? Hay un lugar donde todos hablan, pero bien bonito, puras majaderías y groserías. Ay, hijo de gato, compadre, ahí te va a ver. Lo vemos normal. Lo vemos normal, no pasa nada. Sobre todo en la costa, hijo, ahí se pulen solitos. Si alguno se cree religioso, Santiago 1:26, de entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. De nuestra boca oramos a Dios y pedimos bendición para unos hermanos. Pero de esta misma boca, el que nos maltrata, ahora sí me vas a conocer, decimos. Se te atraviesa alguien por ahí, hijo de Pancho Villa. Te bajas y hasta quisieras tener un pistolón. La pistola de Harry el Sucio, quisieras tenerla. O la escopeta de Schwarzenegger, que sea para echarla al aire para que vean que eres poderoso. Y así caminamos. ¿Cómo te expresas? ¿Edificas o destruyes? No hay más que dos, ¿eh? O edificas o destruyes. Mateo 5, 21, 22. Anótala. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ella te está hablando, te lo pone de un lado. Primero, mira, matar es pecado y es algo grave. Pero yo os digo, dice Cristo, que cualquiera que se enoje, fíjate, es un enojo contra su hermano será culpable de juicio. Híjole, esa ira, ese enojo, esa amargura que tenemos, hay que controlarla, hay que deshacerse de ella, hay que pedirle a Dios que nos las quite. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Esto quiere decir que a veces un insulto duele más que un golpe. Tú le lanzas a tu esposa una palabra hiriente fuerte, y luego con tu vocesota que tienes como 50 watts, pobrecita la dejas ahí temblando, además hasta con una mirada a la vez. Uy, esa pobre mujer ya se lo reino, necesita ya despertar al hombre poderoso que lleva en él. Una palabra fea que le digas tú a un hijo o a una esposa, la matas. ¿Y cómo la vas a curar? Le vas a echar viva porrú ahí en su pechito, ¿no? No, ¿cómo? Esa palabrota que le dijiste, unas palabrotas hirientes se van a quedar ahí bien arraigadas. La hieres, la lastimas. Igual también la mujer puede herir al hombre, también con una palabrita que le diga, también le pone ahí una estocadita y no estate quieto. ¿Edificas o destruyes? Si vas allá adelantito, Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Al hombre natural todo le parece bien, todo le parece correcto, pero no, hay muchas cosas que hace y no le agradan a Dios.
De hecho, no tenemos ningún tipo de reverencia hacia Dios. Cuando no estamos en Cristo, no hay reverencia hacia Dios. Lo mismo nos da lo sagrado y lo profano, y hacemos lo mismo. No hay distinción, no podemos distinguir. ¿Se acuerdan de la ciudad de Nínive? ¿Por qué el Señor tuvo misericordia de ella? Dice, hay tanta gente aquí y tantos animales, pero la gente que ahí vive, dice, no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Fíjate cuánta ignorancia hay, y menos de la palabra. Dice, ¿no habría yo de tener misericordia por ese pueblo? Pues así está el Señor esperando que nosotros le busquemos. Está esperando que alguien nos hable y que el Espíritu Santo nos toque y que nos convenza ahí de pecado. Pero la gente no quiere porque está muerta. Por eso hay que preparar, como les dije al principio, el terreno. Eso es muy importante. Proverbios 1:7, anótala. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí te recuerdo que es bueno, los cristianos tenemos un conocimiento vasto a veces de la palabra de Dios. El problema es que no lo aplicamos. La sabiduría es cuando lo aplicas. ¿Cómo vas a aplicarlo a tu vida práctica? Y si alguien te pide consejería, lo tienes que hacer bíblicamente, no psicológicamente, ni le vas a dar pastillas, ni le vas a mandar un tratamiento, no. Hermano, hermana, la Biblia dice esto, usted tiene que hacerlo, porque es la palabra de Dios autoritativa. Le hemos dado la espalda completamente a nuestro Dios. Cuando caminamos en pecado, cuando no conocíamos a Cristo, le dimos mucho tiempo la espalda a Dios. Y escuche esto, le tememos a todo tipo de cosas y a todo tipo de personas más que a Dios. No tenemos temor de Dios. Cuando no conocemos a Cristo, no tenemos temor de Dios. Ahora señor Ciro Gómez Leiva, comunicador de noticias, que el VAR y sus secuaces, por conducto del Chapo, lo mandaron matar. ¿Cuánto cobró? $10,000. Por $10,000, eso vale nuestra vida, $10,000. En una cárcel con 5,000 te matan ahí adentro. Tú le pagas un malandro, te va a dar 5,000 pesos. Ahí adentro lo matan. Se ahorcó, dicen, se ahorcó. Le tememos a todo tipo de cosas y personas más que a Dios. Y así vive el mundo. ¿Entendemos el terrible impacto del pecado en nuestra vida ahora? ¿Lo entendemos? ¿Ahora sí lo entendemos? Todas las facultades humanas han sido corrompidas, fracturadas, las afecciones, el intelecto y la voluntad. El pecado lo ha hecho pedazos. Es más, el pecado es tan grande que toda la creación gime a una y dice, ven pronto, Señor Jesús. Está gimiendo. Ya casi no aguanto, Señor. No puedo sostener este púlpito, Señor, no aguanto. Así está la creación por nuestra conducta pecaminosa. Cuando no conocíamos a Dios. Y esto me lleva a decirte la gran importancia que tenemos de predicar la verdad nosotros. La gran comisión. Veíamos en el estudio anterior que estamos en la época de la iglesia y que tenemos que dar testimonio, porque si no, nos hacemos cómplices de esta doctrina, de la depravación total. Y esta es la forma, hermanos, en cómo te encuentras delante de Cristo sin haberte arrepentido. Así te encuentras. Y tus familiares también. Mira, te voy a dar algunos ejemplos. Se aplica actualmente a aquellos que son viciosos y pervertidos. En general, a los que cometen crímenes aberrantes como violar o matar con sadismo o sin sentir remordimientos. Lo vemos todos los días. Tener sexo con animales y con cadáveres. Ya hemos llegado a ese punto. El depravado no ama o lo hace de modo enfermizo. No siente empatía por sus semejantes. Al contrario, odia a todo el mundo. Desconoce la caridad y la solidaridad, por lo cual se aleja de la condición humana
y de su dignidad. Se ha hecho a un lado él solito, siendo un cáncer para la comunidad. Escuche esto, esas personas son un cáncer para la comunidad. En este renglón encontramos a muchos presidentes y a muchos gobernantes de todos los tiempos depravados en la historia. Uno nada más te lo menciono, Hitler, entre muchos, un ejemplo entre muchos. Se aplica a ellos. No creas que porque fueron a la universidad, porque tienen amigos de alto rango y de alcurnia, se van a salvar. No se van a salvar. Si no se arrepienten, si no se mueren, están caminando en esta depravación total, que se van al infierno. Todos. Necesitamos urgentemente a nosotros se nos ha encargado proclamar la verdad. Un rey de Israel, tú lo conoces, que teniendo 1000 esposas toma una ajena y mata al marido para tener a esa mujer solo para él. Esa es la depravación total. Imagínate tú, 300 esposas de rango real y 700 concubinas para él. Y el Señor les había dicho, no tengas muchas mujeres, ahí en Deuteronomio 17. No te dejes llevar por el oro, la plata, haz un buen juicio. Pues no, él quiso tener, no nada más las 1000, sino que Segunda de Samuel 11, 2, 4, anótala, te la voy a leer yo. Segunda de Samuel 11, 2, 4. Era el tiempo en que se iba a la guerra, pero se le ocurrió no ir a la guerra, se tomó un break este rey de Israel. Y sucedió un día, mira, dice ahí sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o sea, estaba de flojo, estaba acostado, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí está el problema. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella, dice, calientito. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Esa es la depravación. Cuando no hacemos un alto y nos dejamos llevar por las emociones, por la carne, y no vemos las consecuencias de esto. Esto tuvo graves consecuencias. Y por otro lado, es algo increíble que Dios diga que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Sí, porque se arrepintió. Se arrepintió. Tan es así que de ahí viene el reino, de ahí viene la descendencia de Cristo. Judas, ¿te acuerdas de Judas? Llamado por Cristo, enseñado por Cristo, observó señales, prodigios y milagros cuando anduvo con él. Conoció la doctrina completa de Cristo, vivió con Cristo, se codeó con Cristo, pero amó más el dinero que a su Creador. Increíble, esa es la depravación. Y te pongo otros ejemplos bíblicos para que no digas que lo saqué de mi tía o de mi abuelita, no. Están ahí en la Escritura. Mateo 26, 47, 48. Y la forma como lo entrega, hermanos, la forma como lo entrega. Mira, al que yo le dé un besito, ese es. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Mira cómo buscaron al Señor, con espadas y palos, como un delincuente, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Mira, los que conocían la Escritura, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. 30 monedas de plata por el Mesías. Si este hombre se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. De la misma manera como perdonó a Pedro por haberlo negado. Es exactamente lo mismo. Nada más que uno que se arrepintió y el otro nada más tuvo remordimiento. Fue y se ahorcó. Este hombre fue y se ahorcó. Esa es la declaración total.
¿Esto a dónde nos lleva? 5 puntos, hermanos. Anótalo, 5 cosas. ¿Qué vamos a hacer con este pasaje? Ya te describí lo que es la depravación, ya te di ejemplo, ya te hablé un poquito de la etimología. 5 cosas. La primera, la aplicación del sermón. Dios quiere rescatar a ese hombre depravado, sea tu familiar o no sea tu familiar. Dios quiere, Dios desea. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que se salven. Dios quiere que el Evangelio de Cristo brille. Debemos de creer en la obra completa de Cristo. Nosotros debemos presentar esa obra completa de Cristo. Y mira, anota esto, el Salmo 51.1. Salmo 51.1. Que por cierto, fue el que escribió David cuando se arrepintió. Ten piedad de mí, oh Dios. No llegó reclamando, Señor, dame lo que me pertenece. No. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tus misericordias, mira, apela a eso, de la gran misericordia de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así deberíamos acercarnos, siempre en oración, con esta actitud. Y eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es parte de ese rescate, con nuestro testimonio en hechos y en palabras. 2. Si tú ya eres salvo, deleítate en la salvación de tu alma. Si tú ya eres salvo, deleítate en esa salvación. Y verdaderamente goza, porque todo lo que hagas va a ser para la gloria de Dios. Y si haces algo bueno, ya estaba preparado para que camines en él. Y si te mueres, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Te vas al cielo, te vas jubilado. ¿Qué haces aquí? Si ya acabaste tu santificación progresiva, vámonos, no tienes nada que hacer. ¿A qué te quedas? ¿Tú crees que alguien que está allí en el paraíso con el Señor se quiere regresar? ¿Se quiere regresar? ¿A qué regresa? ¿Para qué? ¿Cómo para qué regresa? Ay, es que dejé mi casa, me faltó pintar y me no, ¿qué? Es que tengo una fuga, pues deja que se salga todo del agua, no pasa nada. Luego a veces que la gente no se quiere, ¿y qué va a pasar con mis hijos? Tú ya les diste la instrucción. Si ya los orientaste, Dios va a obrar. Tú ya déjalos, tú ya hiciste tu parte. Deleítate en tu salvación. Date cuenta de cómo vivías en el pasado y de dónde te sacó el Señor. Eso debe darte mucho gusto. Efesios 2:1-3, acompáñame. Esa sí, búscala. Efesios 2:1-3. Es importante esta cita porque marca un parteaguas, lo que eras antes y lo que ahora eres en Cristo. Efesios 2:1. Es más, hasta yo te digo que ponle un cubo ahí, con una regla, ponle ahí un cubo a esta parte del escritor, porque es importante, hay que tenerla presente. Efesios 2:1-3, ¿ya estamos ahí? Y Él os dio vida a vosotros, cuando uno estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta ahí? Fíjate. En los cuales anduvisteis tiempo pasado en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mira, tu padre era el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora ya no. Fíjate cómo éramos antes y ahora ya estamos de este lado. Es un recordatorio continuo que nos está diciendo ahí. Deleítate en tu salvación. Ya no vives igual. 3. Dale a Dios la alabanza correcta. Si ya estás limpio, si ya estás purificado, si ya tienes una relación con Dios, si tienes un pastor, si tienes un lugar donde te congregas, tienes la palabra completita, entonces ya estás en posición de darle la alabanza correcta a Dios. Ya no puedes desviarte porque ya sabes cómo le gusta la adoración a Dios. Hoy en la mañana que nos dijeron que porque estaba el examen del Ceneval, que le bajáramos, pues sí, le bajamos tantito a la bocina para que pasen el examen, que no digan que no nos sometemos a la autoridad, como dice Romanos 3. Esa es la alabanza correcta. En el hogar, en la iglesia,
en tu comunidad, en tu estado, en tu trabajo, en tu país, donde quiera que vayas, dale la alabanza completa a Dios. ¿Por qué? Porque estás completamente en paz con Él. Ya no tienes, estoy en paz con Dios. Si tú en las noches acostumbras a revisar tu día y dices, pues sí me falló esto, pero pude haberlo hecho mejor. Ay, Señor, ¿cuántas gracias te doy? Porque ya estoy aquí con mi esposa, ya me eché un cafecito, un pancito, ya me voy a dormir, a lo mejor veo noticias, ya hice mi oración con mi esposa, duermo en paz, y duermes tranquilo. Eso también es darle la alabanza correcta a Dios. Juan 4:24, la conocemos, porque ahí te habla de un equilibrio, de una realidad. Dice, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. El Señor no traía colijes, no traía filacterías, solamente traía ahí su ropa interior normal, su túnica, y dice que no tenía ni una almohada para recostarse. Él cuando oraba de espíritu a espíritu, y dice que se iba a lugares solitarios, y ya sea en las mañanas o en las noches, y oraba. No necesitaba nada. Era un hombre completamente espiritual. De espíritu a espíritu. Y así debemos ser nosotros. 4. Tu ejemplo es Cristo. ¿Escuchaste eso? Tu ejemplo es Cristo. No es el hombre. Hay muy buenos hombres en este mundo. Y los ha habido. Pablo fue uno de ellos que dijo, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Pero era Pablo. Hay muchos grandes hombres, tanto en ejemplos bíblicos como en la vida real. La historia lo dice. Busca crecer espiritualmente, no te estanques ni te detengas. Humíllate ante un Dios 3 veces santo. Recuerda que no merecías ser salvo y no te compares con nadie en la iglesia. Tu ejemplo es Jesús. Ahí está tu meta, Cristo. Pero veamos a Pablo. ¿Cuál fue su testimonio? Hechos 9, 26, 27. Anótala. Hechos 9, 26, 27. Yo la leo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y con los apóstoles. Pero todos le tenían miedo. ¿Por qué? Porque sabían que andaban persiguiendo a la iglesia, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, yo creo que lo estuvo siguiendo, lo estuvo observando. Tomándolo, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco también había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Su testimonio. Su testimonio. También podría yo haber puesto aquí el ejemplo de Apolos, que dice que era un predicador muy poderoso. Dios lo tomaba y predicaba bien la palabra. Así seamos nosotros. Esa es la aplicación. Y la última, 5. Valora la gracia de Dios. Valórala. Esta gracia que Dios te ha dado. La gracia son, hermanos, cuando tú llegas a Cristo, tú ves tu vida pasada, ves tu vida futura y ves todas las cosas que Dios ha hecho, que cuando vivías en el mundo nunca pensaste que ibas a tener. Y ven, hay hermanos que cuando ya están en Cristo, se logran comprar un carrito, aunque sea de segunda, pero dices, ya tengo mi carrito. Aquel hermano que Dios le permite comprarse una casita, bueno, ya tienes una casita, qué bueno, gracias Dios. Hasta la más pequeña, el más pequeño logro en Cristo, valóralo, porque esa es la gracia que Dios nos ha dado. ¿Cuántas cosas no estás haciendo ahorita por causa de Cristo y Dios te está apoyando y Dios está haciendo cosas en tu vida que ni siquiera te imaginabas? Yo hice 3 intentos para acabar el seminario y hasta el tercero pude. Gracias Dios. En el primero, troné. En el segundo, troné. Y en el tercero, gracias a Dios pasé. Pero ahí estoy. Ha habido muchas cosas que yo pensé que nunca las iba a hacer. Yo era de los que decía, no, yo no quiero predicar, Señor, a mí ni me escojas, porque yo tengo mi calendario. Yo sé mis tiempos. El Señor yo creo que me veía y me dice, pues eso que no quieres, ¿qué quieres? Ahí vas a estar. Y yo estaba así como
que está murmurando contra el Señor, ¿no? Y el Señor dice, silencio, jovencito, silencio. Señor, pero es que soy bien tímido yo era bien tímido, sobre todo en la escuela. Ah, pero con las chavas no, ¿eh? Con las chavas hasta me salían 2 lenguas. Y eso es lo que, esa es la gracia, valorar la gracia que Dios nos ha dado. Eres impotente ante la sobrepotencia de Dios, por lo tanto aprovecha esta gracia. Lo que tú crees que no lo vas a lograr, la potencia de Dios en ti, que es el Espíritu Santo, lo vas a lograr, aunque lo veas lejano. ¿Saben qué es lo que hay que hacer? Hay que insistir. Y si no pudiste a la primera, a la segunda. No te desanimes a la segunda. No pudiste a la tercera. Vuelve otra vez a retomar hasta que lo domines. ¿Ustedes creen que un atleta llega a la Olimpiada porque llega? No. Llega porque está insistiendo, entrenando continuo, 5 horas diarias. Tiene estatura, tiene velocidad, tiene entrenamiento, da la marca. Todos los que quieran ir a 100 metros en la próxima Olimpiada tienen que correr abajo de 10-1. Un puñadito nada más, 40. Y de esos 40 salen eliminados 20, los primeros 20. Porque en las primeras semifinales, los primeros 20, abajo de 10 segundos todos. ¡Ay! Y son décimas, uno entra acá, otro entra acá, así. Y luego ya nada más pasa en 8, la gran final. Usain Bolt. ¿Cuánto mide Usain Bolt? ¿Cómo corre? Un superdotado. Y así ha habido Michael Johnson, ha habido otros grandes atletas. Tú no eres atleta más que en Cristo Jesús, porque ahí lo dice, soldado de Cristo. Estás insistiendo, insistiendo, hasta que lo logres. Pero todo lo que hagas es para la gloria de Dios y es por su gracia. Entonces escucha otra vez este pensamiento. Eres impotente ante la superpotencia de Dios. Deja que esa superpotencia te tome y haga ese vaso que quiere hacer el Señor. Déjate que te haga para allá, que te haga para acá. Déjate, aunque te duela. Gálatas 2:21. Vamos a esa cita. Con esto vamos a terminar. Gálatas 2:21. ¿Están ahí? ¿Sí? No desecho la gracia de Dios. ¿Sí? ¿La estás leyendo ahí? Pues si por la ley fuese la justicia o la salvación, entonces por demás murió Cristo. Entonces, déjate llevar por esa gracia de Dios. ¿O qué te vas a poner? Ay, Señor, yo no quiero ir al cielo, no quiero ir al infierno. No, yo iré al cielo. Señor, ayúdame. Que Dios les bendiga, hermano.